en equipos de computadora bajo el Convenio de Basilea. Los residuos electrónicos son una prioridad para el Convenio de Basilea. El convenio le ha puesto atención desde el 2002 a la COP6. La COP8 en Nairobi en 2006 adoptó la Declaración de Nairobi sobre el manejo ambientalmente racional de los residuos eléctricos y electrónicos, focalizada bajo el tema creando soluciones innovadoras para la gestión ambientalmente racional de los residuos eléctricos y electrónicos. PACE se lanzó en la COP9 en Bali, en Indonesia en junio de 2008. Es una asociación de actores múltiples interesados bajo el Convenio de Basilea como un foro para los representantes del gobierno, fabricantes de computadoras personales y recicladores, organizaciones internacionales, academia, grupos ambientalistas. PACE tiene muchísimas actividades orientadas a asistir los países en vías de desarrollo con economías en transición para avanzar en la gestión ambientalmente racional de equipos de computadora usados y al final de su vida. Tienes instrumentos, guías, es posible desarrollar con todo el mundo que participa en PACE, proyectos piloto para la gestión ambientalmente racional de computadora y en general RAE. Es posible participar a actividades para la sensibilización y formación y el fortalecimiento de capacidades. Ahora voy a presentar algunos documentos de PACE, en particular el documento guía sobre la gestión ambientalmente responsable de equipos de computadora usados y al final de su vida útil, y otros documentos como la guía sobre el procedimientos para movimientos transfronterizos, el guía sobre el testeo, reparación, rehabilitación y reparación de equipos de computadora usados. Todo eso en forma ambientalmente responsable. Veamos ahora cómo sea posible aplicar el manejo ambientalmente responsable de desechos eléctricos y electrónicos en las regiones. Por eso los centros regionales de capacitación y transferencia de tecnología del Convenio de Basilea son los puntos focales en las diferentes regiones de la ONU. Fortalecen el diálogo político, aportan su experiencia, conducen proyectos piloto de PACE en diferentes países pero si los países están interesados es posible desarrollar nuevos proyectos piloto. Por eso es necesario hablar con los centros y con el centro regional más cerca del país. Hay también proyectos nacionales y regionales sobre los desechos eléctricos y electrónicos, con el apoyo de los donantes bilaterales y multilaterales, y hay programas como el de hoy, que estará presentado enseguida para Alfredo Cueva. Hay programas financiados para el Fondo Mundial para el Medio Ambiente a través de las agencias de implementación y ejecución, por ejemplo, la ONU-DI.
El fondo apoya las iniciativas para la gestión de los desechos eléctricos y electrónicos financiadas por la esfera de actividad sobre productos químicos y los desechos en los residuos peligrosos. Para mayor información sobre PACE, es posible visitar la página web del Convenio de Basilea. Aquí está la página de donde es posible acceder a todos los documentos y también a informaciones sobre nuevas actividades de PACE, sobre el futuro de PACE, porque a la conferencia de las partes PACE terminará el primer ciclo de su trabajo y empezará un nuevo ciclo. Esta discusión es muy importante. Invitamos a todos los países a visitar el sitio web y leer los documentos por la COP sobre PACE. Ahora voy a dar las gracias a todos por su atención y voy a pasar la palabra a Alfredo Cueva por su presentación sobre el programa de la ONU-DI sobre RAE en América Latina. Bueno, en primer lugar, quisiera ofrecer disculpas a todas y todos. Hemos tenido ahora dificultades en la conexión. Y quisiera empezar agradeciendo a la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo por esta oportunidad para poder conversar con ustedes acerca del proyecto que estamos desarrollando con 13 países en América Latina. Y en particular quisiera agradecer a Matías Kern por la invitación que había formulado hace un par de meses ya para que nos uniéramos a este esfuerzo que está desarrollando PACE y poder trabajar en este webinario. Bueno, vamos entonces a empezar con esta presentación. No sé cómo puedo hacer yo para poder cambiar los slides o si alguien me va a asistir allá. Alfredo, veo que está conectado por computadora, por eso es posible simplemente cliquear sobre la presentación. Ok, ya, listo. Muy bien, Estamos listos, ok. Perfecto. Bueno, un punto importante a comentarles es la reunión desarrollada por la ONU-DI en Lima en diciembre de 2013, donde nuestro director planteó el paradigma del desarrollo industrial incluyente y sustentable que fue aprobado por los Estados miembros de la ONU-DI, aprobado entonces por la Conferencia en general. Este paradigma lo que busca es un desarrollo industrial que ofrezca un crecimiento económico equitativo a todos los países y que por supuesto dentro de cada una de las sociedades también se distribuya de forma equitativa. Las maneras en las que la ONU-DI propone realizarlo es a través de industrias verdes, es decir, aquellas que protejan el ambiente y que promuevan el desarrollo sustentable, dinamizando a su vez los mercados globales, así como también desarrollando asociaciones para el intercambio de conocimientos y transferencia de tecnologías que busquen erradicar la pobreza dentro de la próxima generación. Este, por supuesto, es un objetivo bastante ambicioso y que requiere de la cooperación no solamente dentro del sistema de Naciones Unidas, sino mucho más allá. También la ONU-DI ha venido en los últimos años desarrollando la iniciativa de la industria verde, en la cual se promueve un desarrollo y producción industrial que no resulte a expensas de los sistemas naturales o que afecte a la salud pública. En este modelo lo que se hace es desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos naturales y de los impactos ambientales negativos, para dar lugar a una industria que use los recursos de manera eficiente, que genere empleos y que se preocupe del ambiente.
Entonces, a través de la gestión de los RAE, la ONUDI lo que busca es promover este paradigma del desarrollo industrial incluyente y sustentable, y también la iniciativa de la industria verde, para que los proyectos de la ONUDI puedan contribuir a erradicar la pobreza, a desarrollar industrias verdes y a implementar también los convenios internacionales como son los de Estocolmo, los de Minamata, Basilea o el SAICM, entre otros. Aquí tienen ustedes algunas cifras sobre el problema de los RAE y ustedes podrán observar que en el año 2011 se habían vendido más de 353 millones de ordenadores, más de 1.5 billones de teléfonos móviles y aproximadamente 248 millones de televisores. También en ese año se habían generado aproximadamente a nivel mundial 41,5 millones de toneladas y en el 2012 se tenía aproximadamente 49 millones de toneladas. Ustedes pueden ver que hay una tendencia al crecimiento y en efecto la demanda de los grandes electrodomésticos se estima que crecerá casi a un 4% hasta el año 2017 hasta llegar a 430 millones de unidades, mayormente en países en vías de desarrollo. Y la producción de RAE, por supuesto, también se prevé que aumentará hasta el año 2020. En el año 2030, se estima que los países en desarrollo desecharán de 400 a 700 millones de computadores obsoletos por año, en comparación con 200 a 300 millones en esa época que desecharán los países desarrollados o industrializados. Aquí también hay un tema relacionado con la minería urbana, en el cual 1 millón de celulares que sean adecuadamente procesados puedan rendir aproximadamente 24 kilogramos de oro, 250 kilogramos de plata, 9 kilogramos de paladio y más de 9.000 kilogramos de cobre. Pero también tenemos la presencia de sustancias peligrosas dentro de estos equipos, como son algunos contaminantes orgánicos persistentes, bario, cadmio, plomo, mercurio, cromo, etc. También hay una gran preocupación con algunos componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos, particularmente con los tubos de rayos catódicos, con las pantallas planas, baterías, los componentes a base de clorofluorocarbonos que existen en los sistemas de refrigeración y el mercurio de las lámparas. Ahí ustedes pueden ver un gráfico de los 49 millones de toneladas que se estima fueron generados en el 2012. Podemos ver que todavía la producción está siendo liderada a nivel global por los Estados Unidos con 9.4 millones y también con la mayor producción per cápita, 29,8 kilogramos por persona. Mientras que China, que está en segundo lugar, tiene una producción per cápita mucho más modesta e incluso en el gráfico que estamos observando es la menor de todas. Pero hablando de producción per cápita, ustedes pueden ver que hay preocupación con países como Australia o como Alemania, etcétera, países mayormente desarrollados donde esta producción per cápita es bastante alta. Sin embargo, pues podemos ver hacia el final del gráfico, tenemos ya una producción que viene creciendo de desechos por parte de Sudáfrica, en nuestra región de Brasil, etcétera. Y lógicamente que el principal problema es que en los países en desarrollo existen todavía prácticas riesgosas para recuperar los componentes útiles. Ahí ustedes pueden ver algunos casos de lixiviación de los circuitos impresos, la producción de humos tóxicos para extraer ciertos metales valiosos o partes útiles, por ejemplo la fusión de mercurio o el tema del trabajo infantil. Y aquí pueden ver ustedes unas fotografías de casos más específicos en América Latina,
Tanto las anteriores como estas son tomadas de la EMPA, que ha desarrollado bastante actividad a nivel global y particularmente también en nuestra región. Allí tenemos temas relacionados con el desmantelamiento formal y una recolección informal que es también muy insegura. Si es que se habla de los RAE, entonces se puede definir que es una mezcla bastante compleja de los elementos que existen en la tabla periódica. Ustedes pueden ver allí con rojo, a base de la información proporcionada por Nokia, todos aquellos elementos que están contenidos dentro de un teléfono celular. Y bueno, pues es realmente una cantidad enorme, ¿no es cierto? Podemos ver ahí metales preciosos, podemos ver otros elementos, en fin, y todo esto lo que hace es dar oportunidades, por supuesto recursos valiosos, pero también, como hemos dicho, proporciona una cantidad de retos y de riesgos ambientales y de la salud, particularmente cuando estos elementos están combinados en forma de contaminantes orgánicos persistentes o cuando son enviados a rellenos sanitarios o se practica un reciclaje inapropiado. Este gráfico de aquí, ustedes van a recibir estas presentaciones a través de email, simplemente presentan el potencial de la minería urbana. Si ustedes pueden ver en la columna de la izquierda, el mineral primario, por ejemplo, contiene solamente 9 gramos de oro por tonelada comparado con 1.400 gramos por tonelada que están contenidos dentro de un circuito impreso y de un dispositivo 280 gramos, que es la columna intermedia, y así ustedes pueden ver que realmente las concentraciones de metales preciosos que están presentes, particularmente en los circuitos impresos, son bastante altas, muy elevadas comparadas con aquellas del mineral primario. Por lo tanto, hay un gran incentivo para desarrollar esta minería urbana. Y claro, hay algunos retos que debemos enfrentar para poder lograr una gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, hay una amplia variedad de perspectivas. Algunos enfatizan la recuperación de recursos, otras organizaciones la salud pública o el ambiente. La OIT, por ejemplo, prioriza la seguridad y salud laboral. Hay otros que plantean el diseño ecológico, la responsabilidad extendida del productor, los temas de sensibilización frente a toda esta problemática de los RAE, por ejemplo, y luego también algunos que se preocupan más de las normas o de la investigación o de los reglamentos, aplicación, gestión del conocimiento, incluso muchas organizaciones que están más enfocadas en los temas de la certificación. Y esto es bastante complejo. En realidad hay que buscar un balance entre toda esta variedad de perspectivas. Y por supuesto, detrás de esas perspectivas hay un gran número y variedad de organizaciones que varían desde gobiernos, empresas privadas, sector informal, ONGs, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, etc. También, por supuesto, diversas perspectivas globales que están basadas a veces en el convenio de Basilea, el convenio de Estocolmo, el SAICM y de algunas organizaciones, particularmente del sistema de Naciones Unidas, como son la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, el Protocolo de Montreal, etc. También existe una falta de definiciones estandarizadas. No siempre se tiene coincidencia en lo que significa aparato eléctrico o electrónico o residuo de estos aparatos o residuos electrónicos, etc. También hay opiniones divergentes sobre RAE y muchas legislaciones. En algunas se estima que son residuos municipales, pero en otras se los califica como especiales.
o como peligrosos, e inclusive, bueno, pues algunos plantean que deberían calificarse como residuos de COPS. O la verdad es que en algunos casos incluso no se les asignaron ninguna de estas características. Más aún, en muchos países todavía no existe una legislación específica sobre los RAE. También una de las dificultades es la vida útil más corta de los equipos eléctricos y electrónicos, que por supuesto se debe al cambio tecnológico acelerado y que aumenta la generación de los residuos. También nuevas prohibiciones en la gestión de los RAE. Por ejemplo, en algunos países se está prohibiendo la combustión en incineradores o la disposición en rellenos sanitarios o incluso la exportación fuera del país. También hay muchos vacíos legales y el tema del costo de la logística inversa a veces es bastante alto. La logística inversa, lógicamente, es el proceso de retorno, ya sea de los aparatos eléctricos o electrónicos o de sus residuos, desde el propietario hacia el productor o hacia alguien que puede procesarlos para recuperar su valor y realizar una eliminación adecuada. Y también está el denominado cherry picking de los RAE o el reciclado ilegal o realizado sin mayor técnica. Aquí ustedes pueden ver algunos de los contaminantes orgánicos persistentes que han sido identificados en aparatos eléctricos y electrónicos, así como sus principales localizaciones y los problemas que pueden producir a la salud. Por ejemplo, tomemos el caso de los bifenilos policlorados. Si bien es cierto, estos normalmente están contenidos en equipos que son ya un poco antiguos, que pueden tener pequeños condensadores o transformadores. Sin embargo, en los últimos años se los ha determinado ya como cancerígenos, y entonces esto lógicamente causa un problema muy serio. También han sido identificados los éteres polibromados de bifenilo, los PBDs, que fueron incluidos dentro del Convenio de Estocolmo en años recientes y que están, por ejemplo, contenidos en retardantes de inflamación de plásticos y en algunos otros compuestos, y que lógicamente producen una serie de problemas como cáncer, toxicidad, etcétera, que están allí indicados, o el hexabromociclorobetano, que es el último de los COPS que fue incorporado al convenio de Estocolmo y que ha entrado en vigencia ya a partir de noviembre del año pasado. Entonces, aquí tenemos también, está asociado sobre todo a equipos de refrigeración que lo usan como un retardante de emisión dentro de sus espumas o aislamientos. Uno que se produce particularmente aparte a base de malas prácticas son las dioxinas de furanos. En las fotografías anteriores, por ejemplo, cuando veíamos que se puede producir la emisión de alambres de cobre, por ejemplo, para poder extraer o de cables para poder extraer cobre, o de otras partes para poder extraer otros metales. Entonces, lógicamente que se pueden producir las dioxinas de furanos, que son tóxicos bastante intensos y regulados por el convenio. Aquí pues ustedes tienen también algunas fotografías que ilustran los PDDs, sobre todo asociados a equipos de televisor y carcasas de computadores ya un poco antiguos, dioxinas de furanos, como dijimos, asociados a los procesos de combustión, los bifenilos policlorados, que pueden estar presentes también en estos equipos de iluminación, balastos y otros transformadores pequeños de equipos electrónicos, y el hexabromociclorobetano, que como dijimos está un poco más asociado por el momento a las espumas utilizadas en los equipos de refrigeración. En la ONUBI hemos venido desarrollando algunos proyectos desde básicamente el año 2008. Y a partir de eso, pues hemos visto que es importante desarrollar algunos planes de trabajo
que tienen que corresponderse con las diferentes fases de la gestión de los RAE. Es decir, si ustedes ven la columna de la izquierda, pueden tener una fase de pilotaje o luego durante la fase de implementación del proyecto las acciones inmediatas o las de mediano o de largo plazo. Y lógicamente una serie de frentes en los cuales hay que trabajar, como son las políticas y la legislación, los modelos de negocios y el financiamiento, la tecnología y el desarrollo de capacidades o destrezas, monitoreo y control y mercadeo y concienciación. Aquí simplemente en las intersecciones de las fases de implementación con estos temas, pues ustedes pueden ver algunas actividades ilustrativas que se pueden tomar. Por ejemplo, dentro de políticas y legislación, una solución inmediata podría ser la importación, prohibir la importación de refrigeradores para evitar problemas asociados con las sustancias agotadoras de la capa de ozono y, por ejemplo, con el hexabromo ciclododecano que puede estar contenido. Por supuesto, esta prohibición tendría que considerar las situaciones particulares de cada uno de estos elementos. O, por ejemplo, acá cuando hablamos de mercadeo y concienciación, una solución a mediano plazo podría ser desarrollar una campaña de sensibilización, particularmente en las escuelas, pero también podría ser dirigida a otros públicos. Ahora, cuando hablamos del enfoque de ONURI para la gestión de los RAE, también de lo que estamos hablando es, en primer lugar, de las políticas, luego del financiamiento. Con las políticas y el financiamiento en su lugar, entonces es importante partir de una base segura que está fundamentada en inventarios adecuados y que permiten desarrollar un sistema de recolección, un sistema de desmantelamiento normalmente manual en la mayoría de países y que, bueno, pues nos permita identificar también cuáles son las fracciones que van a resultar de todo este procesamiento para poder tomar acciones y definir qué se va a hacer con cada una de ellas, lo cual pues contribuye desde nuestro punto de vista al desarrollo industrial incluyente y sustentable, que ya habíamos dicho consiste en crear industrias verdes, empleos, promover las industrias de reciclaje, apoyar a los países para desarrollar los sistemas de gestión de los RAE, en estrategias que estén basadas en cadenas de reciclaje y del ciclo de vida, proponer y proporcionar la asistencia técnica, desarrollar los modelos de negocio y promover el mejoramiento de la cooperación y transferencia del conocimiento tanto norte-sur como sur-sur y también en enfoques triangulares. Eso requiere, por supuesto, una red de alianzas y una serie de organizaciones como las que se ilustran. Por ejemplo, aquí tenemos organizaciones del Sistema de Naciones Unidas con quienes estamos trabajando, incluyendo el PNUMA, el PNUD, el GEF y la Universidad de Naciones Unidas. También aquí debemos incluir la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tenemos los convenios fundamentales como son Basilea, Rotterdam y Estocolmo. Y también empresas privadas como son los productores de equipos originales, ya sea Dell, Samsung, Microsoft, etcétera. Plataformas donde venimos participando como son PACE, que ha organizado este webinario. También tenemos STEP, que es Solving the E-Waste Problem, resolviendo el problema de los RAE. Tenemos también ISWA, que es la Asociación Internacional de Gestión de Residuos Sólidos, ubicada en Viena, el SAICEM y GPWM, ¿no es cierto? ONGs como World Loop o como Blacksmith Institute, con quienes la ONURI ha venido trabajando ya en algunos proyectos.
Aquí podemos ver en el mapa un detalle de algunos proyectos que se han venido desarrollando en ejecución básicamente en África y uno en el Asia, que están en color verde. Tenemos los casos de Uganda, Tanzania, Etiopía y Camboya. Y están en preparación el proyecto sobre el cual nos enfocaremos más adelante, que es el proyecto regional de RAE para América Latina. Y tenemos dos proyectos en el África que también están bajo preparación, uno para la zona ECOWAS y otro para la zona SADC. Ahora, hablando de este proyecto, fortalecimiento de iniciativas nacionales y mejoramiento de la cooperación regional para el manejo ambientalmente racional de los COPs en residuos de aparatos eléctricos o electrónicos en países de América Latina, podemos indicar que hay 13 países participantes que están allí señalados en este mapa. Tienen ustedes que ver que prácticamente toda América Central está involucrada, con la única excepción de Belice. Y tenemos también varios países de Sudamérica, los países andinos, excluyendo Colombia en este caso. Y también tenemos a los países del Cono Sur como Uruguay, Argentina y Chile. El proyecto es financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial en un monto de 9,5 millones y se espera contar con una cofinanciación de alrededor de 35 millones. El PIB fue aprobado en febrero del año anterior y en mayo del año anterior también fue incluido en el correspondiente programa de trabajo que correspondía todavía al GEP 5. Empezamos a desarrollar la fase que es PPG, porque recibimos, claro, un monto para el desarrollo de este proyecto del GEF y entonces eso se inició en junio, luego de contratar 2 consultores internacionales y 2 asesores internacionales también y trabajar con algunos otros colegas, tanto aquí en la sede de la ONUDI como en algunos otros países de la región. Entre el 8 y el 12 de diciembre del año pasado tuvimos un taller en Panamá para discutir el borrador final del documento del proyecto y en cooperación con los tomadores de decisiones técnicas nacionales. También invitamos a centros regionales que están participando del proyecto y a otros potenciales socios, que son organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, y algunos otros organismos, ya sea privados o no gubernamentales. Algunos de ellos fueron panameños por la facilidad, claro, de asistir en el país. Y nos comprometimos a que en este mes, el pasado 16 de enero, recibiríamos algunos insumos para poder concluir este documento del proyecto. Para el próximo 20 de febrero se ofreció enviar acá las cartas de cofinanciamiento de todos los países. Hemos recibido ya las cartas de cofinanciamiento de uno de los participantes, es Guatemala, bueno, pues que ha excedido incluso el monto inicialmente indicado. La mayoría de países debían presentar un cofinanciamiento de aproximadamente 2.8 millones y en este caso de Guatemala hemos logrado 3.3 millones. Luego esperamos enviar oportunamente el proyecto al GEF alrededor de mayo de este año para poder, ojalá, recibir la aprobación entre junio y noviembre del presente año y poder iniciarlo ya sea a fines de este año o a principios del año próximo. El enfoque del proyecto es un enfoque más bien desde abajo hacia arriba. Se parte de las realidades nacionales y, claro, con la variedad de países que ustedes pudieron ver, es lógico que las líneas de base también son distintas. La evolución de este tema ha sido distinto. Hay algunos países que están realmente con un buen nivel de avance, como por ejemplo Perú o Costa Rica o Chile u otros.
Pero también hay países que recién están empezando esta jornada y bueno, pues eso significa un reto importante. Pero también uno de los temas es el poder establecer o fortalecer un sistema de gestión de conocimiento y de intercambio de información para poder justamente compartir estas experiencias y evitar que, digamos, se cometan los mismos errores que algunos de los países han cometido ya en el pasado. Entonces esto nos permitirá, lógicamente, tener un enfoque mucho más apropiado para que los proyectos nacionales se desarrollen de la mejor forma. Y también lo que se busca es un enfoque regional que busque una armonización, es decir, también establecer una plataforma de discusión en cuestiones fundamentales. Las políticas que existen y los reglamentos en la región son bastante similares y bueno, pues se puede aprovechar esa similaridad y simplemente adaptarles a cada una de las realidades nacionales. Así como también el tema de la capacitación, gestión del conocimiento, yo creo que puede aprovecharse y hacerla mucho mejor a este nivel, inclusive para poder conocer mejor las experiencias de algunos de los países participantes que tienen mayores niveles de avance en uno o en otro tema. Es un proyecto a la medida de cada país, por eso les decía que justamente ahora estamos esperando, en este mes todavía no todos nos han enviado sus insumos, pero lo que estamos esperando es precisamente las definiciones. Nosotros trazamos una matriz general y cada uno de los países escoge dentro de esa matriz cuáles son las actividades que quiere desarrollar y a qué nivel quiere llegar y cuáles son las metas, indicadores, etcétera. Pero tenemos tres grandes temas que están considerados dentro del proyecto, que son, en primer lugar, el fortalecimiento de las iniciativas nacionales en gestión de RAE, fundamentalmente concentrado hacia políticas nacionales, las capacidades y el tema de que la sociedad esté informada y consciente de los problemas relacionados con el RAE. Luego, el fortalecimiento de las capacidades nacionales en lo que se refiere a la inversión en instalaciones o en infraestructura de desmantelamiento y reciclaje de RAE. Y esto, digamos, va destinado sobre todo a proporcionar asistencia técnica al sector privado o gubernamental, si es que existen, claro, algunas empresas públicas también en algunos países. Y finalmente el tema que les decía de mejorar la cooperación regional en la gestión de los RAE, con temas claves como son los de las políticas, los sistemas de gestión del conocimiento, intercambio de la información y el fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Eso es lo que quería presentarles y dejar claro un tiempo para poder escuchar sus comentarios, sus preguntas, en fin, y poder en lo posible darse las respuestas. Muchas gracias.